Bueno, estimados aprendices, muy buenas noches. Les saluda el instructor transversal Agustín Robledo Barrios. Hoy 26 de mayo del 2022 iniciamos esta conferencia web donde vamos a abordar las temáticas y aspectos generales para el cumplimiento de la evidencia, procedimiento aritmético para resolver problemáticas de la vida cotidiana, que tiene como código GA2 240 20 15 28, y también el cumplimiento de la evidencia, resolver problemas de aplicación de situaciones de los contextos productivo y social a partir del uso de herramientas matemáticas, que tiene como código GA2 240 20 15 28-AA2. Bueno, es muy importante que ustedes como aprendices que están conectados en este momento a esta conferencia web o que están observando esta grabación, es importante que ustedes reconozcan los códigos de estas evidencias para que puedan ubicar en la guía de aprendizaje cuáles son las instrucciones y cuáles son los recursos que se encuentran en la plataforma de el SENA. Bueno, antes de continuar, quiero saludarlos, quiero que por favor cada uno de ustedes voy a mencionarlos de acuerdo al perfil con el que aparecen aquí, y de paso recomendarles que se conecten desde su cuenta oficial del SENA. Por ejemplo, aquí tengo varios perfiles que estoy seguro que no corresponde a su nombre, y eh, así pues no es muy fácil confirmar la persona que se encuentra conectada. Entonces, en ese orden, y si puedo activar la cámara también, y me saludan, dicen buenas noches, si tienen algún comentario, y me comentan por favor desde qué parte del país están conectados. Entonces voy a iniciar con el perfil que dice complex.mp4. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Complex MP4, buenas noches, ¿me confirmas tu nombre? Bueno, así es muy complejo, y también genera cierta incertidumbre saber quién está conectado. Vamos a continuar también con el perfil que dice Dakin Games o Dakin Games. Ok, bueno, Carlos Llanos, buenas noches. ¿No puedes activar el micrófono? Sí, sí, profe. Sí, mi nombre es Carlos Llanos. Muy buenas noches. Me presento. Muy buenas noches, Carlos. ¿Desde dónde estás conectado? O sea, la ubicación estoy en Bogotá, Ok, desde móvil. ok, bueno, listo. Bienvenido. Sí te sugiero que para el próximo encuentro, por favor, utilices tu cuenta personal, tu cuenta asignada, tu cuenta institucional del SENA, para tener aquí en el registro pues tu nombre completo, y de esa manera poder identificarnos mejor, y no nombrarte bajo un seudónimo, ya que estamos, en este caso no estaríamos cumpliendo el 100% de las reglas de comunicación del SENA, ¿vale? Muy bien, Siempre, instructor, gracias. siempre debemos comunicarnos desde nuestro nombre, y de esa manera fomentamos el respeto. Entonces voy con el segundo perfil, que puede ser incógnito. Bueno, no sé si puede activar la cámara, si puede activar el micrófono. Estamos pendientes, creo que es de Dairo Friend. Dairo, Daira Andrés Garrido desde Barranquilla. ok, bueno, Dairo, bienvenido. Dairo, también te voy a pedir el favor que utilices tu cuenta institucional del SENA para que en los próximos encuentros no tenga que llamarte a través de un seudónimo, sino desde tu nombre completo, ¿vale?
más allá de temas de seguridad, es por, es por respeto. Bueno, continuamos con Jorge Gutiérrez. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? Bueno, mientras que Jorge se conecta, activa el micrófono, voy llamando a Luis Echeverry. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, profesor, instructor y compañero. Soy Luis Echeverry y vivo en Barranquilla. Ok, Luis, bueno, bienvenido. Ya vemos tres de Barranquilla. Yo también estoy conectado desde la ciudad de Barranquilla. Continuamos con Melissa Varela. No te escuchamos, Melissa. ¿Ah? Ahora sí, dale. Buenas noches, profesor instructor y compañeros. Mi nombre es Melissa Varela, soy de Barranquilla. Bueno, Melissa, bienvenida. Continuamos con Santiago Barrio. Santiago, muy buenas noches. Bueno, listo. Aquí Santiago se está reportando desde el chat. Muy bien, Santiago. Estaré atento entonces al chat, cualquier inquietud que tenga. Vamos con Yerly Zambrano. Buenas noches, mi nombre es Yerlino Zambrano y me conecto desde Barranquilla. Bueno, Yerly, bienvenida. Bueno, entonces tengan en cuenta también lo siguiente. Cada vez que estemos desarrollando, iniciando la conferencia web, vamos a diligenciar el formato de asistencia. Este formato nos va a solicitar el nombre o el código de la evidencia. Aquí lo tenemos en pantalla para que por favor lo vean. Colocan los dos códigos, la fecha de hoy, su nombre completo, y voy a entonces a silenciar el micrófono un par de minuticos y por favor al terminar me confirman que ya lo realizaron, ¿vale? ¿Cómo?
Jorge, muy buenas noches, bienvenido. En este momento estamos diligenciando la asistencia, el formulario de asistencia para que lo realice por favor en el menor tiempo posible, ya que vamos a continuar con las actividades. Bueno, estimados aprendices, continuando con el orden de las actividades, vemos que aquí tenemos en pantalla el cronograma en el cual ya pues desarrollamos el saludo inicial, la presentación de cada uno de ustedes como aprendices y de mi persona como instructor. Vamos a hablar acerca de las instrucciones generales para el cumplimiento de la evidencia GA2 240 2015 28-AA1. En este momento voy a compartir pantalla con la guía de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la guía de aprendizaje es quien nos ilustra, nos muestra qué aspectos debemos tener en cuenta para el cumplimiento de la misma. Es importante que antes de nosotros realizar cualquier tipo de evidencia, primero observemos la guía de aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, aquí vemos en pantalla, dice actividades de aprendizaje GA2 240, perdón, 2015-28-AA1 y dice desarrollar procedimientos aritméticos para resolver problemáticas de la vida cotidiana. Es importante que nosotros reconozcamos la importancia de apropiar y de potenciar nuestras competencias matemáticas para poder realizar procesos de resolución de problemas. Si nosotros no tenemos una apropiación adecuada con respecto a las operaciones básicas entre los diferentes conjuntos numéricos, como las operaciones entre fracciones, entre números racionales, entre números enteros, pues no vamos a contar con esas herramientas cognitivas que nos va a permitir a nosotros modelar. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué entienden por la modelación? Porque también es un proceso matemático del que voy a estar mencionándolo constantemente y es importante que ustedes también sean conscientes del uso de esta palabra. Entonces, en ese orden, preguntarles qué entienden ustedes por modelación. Porque por resolución de problemas, pues nos queda claro, ¿verdad? Que es un proceso que implica de algunos elementos, ¿verdad? Como la identificación de una variable, reconocer los elementos del problema, ¿verdad? Plantear una propuesta de solución y al final, pues, dar a conocer cuál fue ese valor desconocido o reconocer cuál fue la operación matemática que me permitió dar con el resultado. Pero para nosotros poder resolver problemas es fundamental la modelación. Entonces, les pregunto, ¿qué entienden ustedes por la modelación? No sé quién se anima, activa el micrófono. Si no saben, pues con toda confianza activen el micrófono y me lo dicen o lo escriben a través del chat. No hay problema, igual se los voy a explicar. ¿Y por qué es importante que ustedes reconozcan la modelación como un proceso que nos va a permitir o nos va a viabilizar dar respuesta a un problema o a una situación cotidiana? Estoy esperando. Sí, Yerly, te escucho.
No es como representar un problema de la vida real en problemas matemáticos o algo así. Muy bien, Yerly, sí. De hecho, modelar es expresar matemáticamente una situación cotidiana o un problema. Y ese es uno de los principios del álgebra, porque nosotros a través del álgebra podemos modelar situaciones. Por ejemplo, la edad de María es 2 veces la edad de Pedro. Entonces, yo puedo decir que 2m es igual a p. Eso se convierte en una expresión algebraica que está representando la situación. Entonces, si la edad de María vale 5, entonces 5 por 2, 10. Entonces, ahí vamos a ver esa equivalencia, que la edad de María es el doble de la edad de Pedro. Entonces, o sería que si María tiene 10, entonces Pedro tiene 5. Y lo vamos a hacer de manera algebraica, haciendo uso de los conceptos básicos de las operaciones entre conjuntos numéricos y también abordando el concepto de ecuación, que es una ecuación lineal, que es una ecuación cuadrática, que son sistemas de ecuaciones lineales y etcétera. Entonces, muy bien, Yerly, y lo reitero, la modelación es un proceso que nos permite a nosotros representar a través de números, a través de un lenguaje propio de las matemáticas, una situación en concreto. Y debe ser este el segundo paso, porque si yo voy a resolver un problema, lo primero que yo debo hacer es leer y comprenderlo. Y cuando lo comprendemos, vamos a reconocer cuáles son los elementos del problema, qué información tenemos como base para la resolución del problema. Qué pena, estoy un poco agripado. Bueno, entonces, compartiendo pantalla con la guía, vemos que nos dice que para el desarrollo adecuado de la evidencia nosotros debemos apropiar el componente formativo de matemáticas nivel básico. Ahora, ¿qué nos dice el componente matemático de nivel básico? Voy a compartir pantalla para que ustedes reconozcan la ubicación del recurso. Bueno, voy a compartir toda mi ventana. Listo. Aquí la tengo. Bueno, ya ustedes saben que van a ingresar a proyecto, la carpeta que dice actividad de proyecto 2, material de formación, y vamos aquí donde dice matemáticas nivel básico, le damos clic y se activa el componente básico, que es un recurso en el cual vamos a apropiar. Hay una introducción, ¿verdad? Tenemos una introducción que es un video que habla acerca del origen de los números. Luego vamos a darle en siguiente. Vamos a reconocer los conjuntos numéricos. Recuerden que cada conjunto numérico tiene unas propiedades definidas y que cumplen también unas propiedades en las diferentes operaciones. Por ejemplo, en la suma se aplica la propiedad conmutativa, ¿verdad? El orden de los sumandos no altera el resultado, pero en la resta no es así. Los números enteros, que es la unión de los conjuntos de los números positivos, el 0 y los números negativos. A través del conjunto numérico de los números enteros, nosotros podemos modelar situaciones donde se involucran cantidades positivas y cantidades negativas, como por ejemplo el tema de la temperatura, desde un contexto financiero, el tema de pérdidas, ganancias, ¿verdad? Ahí estaremos haciendo uso de esos números. Aquí hay un anexo que habla acerca de los números enteros, luego los números racionales, que son, ¿verdad?, que se pueden expresar a través de fracciones. Y en ese orden, pues ustedes van a hacer una exploración, una exploración y un reconocimiento de estas diferentes temáticas. Aquí tenemos las operaciones aritméticas,
jerarquía de operaciones, operaciones con números enteros. Bueno, básicamente, para no extender, lo que nosotros vamos a hacer es explorar este recurso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque este recurso de aprendizaje me está mostrando cuáles son los conceptos matemáticos que yo debo tener, en los cuales yo debo tener claridad, ¿verdad? De una vez les recomiendo, porque esta evidencia consiste en el desarrollo de un cuestionario, es decir, de una actividad evaluativa, les voy a pedir el favor de abstenerse a abrir el cuestionario sin haber realizado la exploración y la apropiación de los conceptos matemáticos, ya por experiencia, porque me salen con el cuento de que ay, lo abrí y se me cerró. No, usted viene a la ligera, no hace el trabajo concreto de leer, de indagar, de reconocer los componentes que van a ser evaluados en el cuestionario, pues pierde la evidencia y luego quieren y luego solicitan que les dé una nueva oportunidad. Entonces, para todos ustedes aprendices que están observando esta grabación y que están conectados en este momento, por favor, abstenerse a hacer ese tipo de acciones que no son correctas, de abrir de una vez el cuestionario, porque no va a tener una segunda oportunidad y de hecho así se encuentra en plataforma. ¿Listo? Entonces, para que estén un poco mentalizados a que antes de realizar el cuestionario yo debo apropiar y debo hacer un trabajo o un proceso de ejercitación, y de hecho la plataforma se lo brinda, ya que existe un anexo que vemos aquí que se llama anexo preguntas conjuntos 240 20 15 28-AA1-EV01. Entonces, como les venía diciendo, ¿qué vamos a hacer en esta primera evidencia? El cuestionario, como lo estoy resaltando aquí, dice cuestionario, procedimientos aritméticos. Ahora, no sé qué me van a evaluar, no sé qué tipo de actividades voy a realizar. Yo les sugiero que hagan exploración de este recurso que se llama anexo preguntas conjuntos. Se los voy a mostrar en la plataforma para que sepan ubicarlo. Para que sepan ubicarlo y en ese orden pues todos puedan. Aquí lo tenemos, actividad de aprendizaje GA2 20 40 15 28. Aquí lo tenemos, actividad de aprendizaje. Aquí está la evaluación. Aquí dice clic para acceder al anexo. Voy a dar clic. Miren que se está descargando un archivo en documento PDF. Bueno, le digo que sí. Y aquí encuentran el documento. Bueno, ustedes están observando todo lo que hago en pantalla. Entonces, aquí están. Son estas situaciones. Como ustedes pueden ver, estas situaciones involucran los diferentes conjuntos numéricos, como en el caso de los números racionales, los números enteros, los números irracionales y operaciones también entre estos conjuntos. Entonces, ¿en qué momento yo voy a realizar el cuestionario? Cuando ya yo tenga la habilidad suficiente de desarrollar estas preguntas. O sea, el entrenamiento es este, porque las preguntas que ustedes van a encontrar en el cuestionario van a ser desde este mismo componente conceptual y desde las mismas competencias matemáticas, ¿vale? Entonces, no sé si antes de continuar tienen alguna inquietud, por ejemplo, la fecha, hasta cuándo tengo plazo. Nadie ha dicho algo. Bueno, voy a mostrarles hasta cuándo tienen plazo. Bueno, el plazo como tal está definido. Aquí hay una, no se ha configurado. Va a tener plazo hasta, ya les voy a dar la fecha exacta, lo van a tener hasta el 6 de junio. ¿Listo? Hasta el 6 de junio van a tener ustedes plazo para el cumplimiento de este cuestionario.
Pues no sé si tienen alguna inquietud antes de continuar. Eso que el documento que usted abrió, es que debemos mirarlo y ver si podemos resolver eso y luego realizar el cuestionario. Claro, sí, ese debe ser el orden. Bueno, el primer orden es apropiar el componente nivel básico, porque aquí están los elementos. Si yo no recuerdo qué es una fracción, aquí lo voy a encontrar. Si yo no recuerdo cómo resolver una regla de 3 simple, aquí lo voy a encontrar. Si ya yo no me acuerdo de cómo se hacen las operaciones entre números fraccionarios, aquí lo voy a encontrar. Entonces, lo primero que yo debo hacer es la exploración del recurso y luego realizar los problemas que se encuentran en el anexo. ¿Vale? Bueno, entonces, como para calentar motores, yo voy a socializarles. Permítame un segundo. Aquí tengo uno de los problemas. Y trataré de explicarles de una forma muy práctica cómo nosotros podemos resolver esta situación. Entonces yo voy a abrir mi pizarra. Yo tengo un asistente de dibujo aquí del sistema operativo y me apoyo mucho en él para... Permítame un segundo aquí. Listo. Bueno, ya tengo el problema en la pizarra. Voy a compartir pantalla, toda mi pantalla, para que ustedes vean tal cual como lo voy haciendo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ya que estamos observando aquí en pantalla, miren, en la estantería A hay 60 botellas de 3/4 de litros cada una, y en la estantería B hay 120 botellas de 1/4 de litro cada una. Calculen los litros que contienen las botellas de cada estantería. Bueno, como me hablan de 2 estanterías, yo las voy a definir así. Todo lo que yo haga en este cuadro en la izquierda de mi pantalla va a corresponder a la estantería A, ¿vale? Y lo voy a hacer así. Aquí está, estantería A. Ahora, todo lo que yo voy a hacer en este cuadro que voy a colocar aquí de color rojo y que va a estar a la derecha de mi pantalla, va a ser el procedimiento de mi estantería B. Listo. Bueno, entonces mi primera pregunta es la siguiente, porque ustedes me van a ayudar. Tenemos la fracción 3/4. ¿Cómo nosotros podemos comprender esta fracción? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice esta fracción 3/4? Estamos aquí en la estantería A. Vamos a imaginarnos, o no nos lo vamos a imaginar porque lo voy a dibujar, una botella de color negro. Yo tengo una botella de color negro que corresponde a la estantería A. Y le voy a colocar aquí una tapita. Listo, aquí tengo mi botella. ¿Cómo yo puedo ubicar gráficamente esta fracción dentro de la botella? Teniendo en cuenta que hay 60 de ellas, pues yo no voy a dibujar 60, porque para eso está la multiplicación y la suma. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo yo puedo ubicar el contenido de esta botella para que tenga 3/4 de un litro? Si sabemos que esta botella llena ocupa 1 litro,
¿cómo puedo yo representar ese 3/4? ¿Qué dicen ustedes, estimados aprendices? No los escucho. ¿No saben? Por favor, con toda confianza, cuando yo les haga una pregunta, la respondan. No tienen por O qué. sea, podría ser como casi llena, pero con un espacio, ¿no? No sé si me voy a explicar. Sí, pero tengamos en cuenta lo siguiente, que 3 es el numerador y 4 es el denominador. Entonces, el 4 me dice que yo debo dividir en 4 partes iguales, ¿verdad? Entonces yo voy a hacerlo aquí, divido Sí. aquí, Y solo va a colocar 3, ¿no? eso, listo. Entonces aquí tengo otro y aquí tengo el otro. Ahora, como la botella tiene 3/4, entonces yo tengo la botella dividida en 4 partes iguales, pero tomo 3, es decir, tengo 3/4 de la botella. Ahora, me dicen que hay 60 botellas. Entonces, si hay 60 botellas, entonces yo debo multiplicar el 60 por el 3/4. ¿Cómo se realiza esta multiplicación? ¿Cómo se realiza esta multiplicación? Pues yo voy a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, ¿qué fracción me va a dar de resultado al final? Permítanme un segundo aquí. Para que ustedes vean que no es tan complejo. Permítanme aquí eso. Tenía... Listo. Ahora, yo tengo 3/4, que es una botella, pero el problema me dice que hay 60. Entonces yo debo multiplicar 60 por 3/4, ¿verdad? Les estaba preguntando que cómo lo iba a hacer. Pues yo qué voy a hacer, ¿sí? El 60 no se le coloca un 1 debajo para que sea fraccionario también. ¿Cómo? Al 60 no se le coloca como un 1 debajo para que sea fraccionario también. Ok, claro. Nosotros podemos expresar el 60 en términos de una fracción. En este caso, este 60, al nosotros definir el denominador como 1, que es su denominador natural, quedaría así, el 60 sobre 1. Voy a colocarlo aquí, 60, y aquí voy a colocar el 1. Ahora, ¿cómo se realiza esta operación de multiplicación entre fracciones? Se multiplica en cruz. Sí, el 60 por el En cruz, 4 y el 1 por el 3, creo. ¿están seguros? Creo que sí, no sé. Creo. Y si se hace en cruz, entonces, ¿cómo se hace la división de fracciones? Listo, bueno, entonces tengan en cuenta que cuando vamos a multiplicar fracciones, se hace numerador por numerador y denominador por denominador. O sea que nos daría igual la fracción de 60 por 3, 180, sobre 1 por 4, 4. Ahora, si nosotros dividimos 180 entre 4, ¿cuánto nos daría esa fracción? Bueno, sacamos mitad de 180, sería 90. 45, ¿no? Tenemos 90
mitad de 4, 2, mitad de 90, 45 y mitad de 2, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que 180 sobre 4 es igual a 45. O sea que nosotros de la estantería A obtenemos ¿cuántos litros? 45 litros. 45 litros. Y hacemos el mismo ejercicio con la estantería B. Voy a tomar la misma botella. Pero ahora tengo que, está dividida en 4, pero tiene un cuarto, es decir, que solamente de las 4 divisiones se tiene en cuenta una sola. Y hacemos el mismo procedimiento. Tengo pues que esta botella tiene un cuarto de litro, pero tenemos 120 botellas. Entonces vamos a hacer la multiplicación de 120 por un cuarto, y esto nos daría ¿cuánto? Vamos a hacerla directa. ¿Cuánto nos da eso? 120 bajo 4, ¿no? Sí, 120 entre 4 ¿a qué es igual? Yo creo que sería 60 bajo 2. Bueno, vamos a colocarlo aquí, escuchándote a ti. Entonces tenemos 120 sobre 4, ¿verdad? Ese sería el resultado inicial. Ahora, de este 120 entre 4, podemos hacer la división o podemos hacer el ejercicio de cancelación. Entonces, ¿cuál Se es simplifica. Se simplifica. División. 120, 60 la mitad, entre 2. la mitad de 120 es 60. Espérense un momentico que voy a usar un lápiz más grueso. Entonces tengo 60, la mitad de 4, 2, mitad de 60, 30 y mitad de 2, 1. O sea que esto es igual a 30 litros. 30 litros. Ahora, mire lo que dice el problema. Calcule los litros que contienen las botellas de cada estantería. ¿Cómo yo doy respuesta? Porque ese es el otro punto. Nosotros a veces hacemos bien el ejercicio matemático de acuerdo a nuestra modelación, pero no planteamos bien la respuesta. Entonces, miren que dice, calcule los litros que contienen las botellas de cada estantería. Entonces, de la estantería A tenemos que hay ¿cuántos litros? Hay 45. Y de la estantería B, $30 litros. Y esta es la respuesta de este problema. ¿Vale? ¿Entendieron? ¿Sí? Ahora, para yo poder tener estabilidad, ¿qué debo hacer? Apropiar los conceptos del recurso de aprendizaje. No es que yo a los superhéroes me voy a ir al cuestionario. No, primero hago la exploración, repaso los temas, repaso los ejercicios que ahí se encuentran, verifico que efectivamente tengo apropiación de las operaciones básicas, tanto en los números naturales, enteros, racionales o reales, y luego vamos a practicar con estas situaciones del anexo. Bueno, entonces en este momento dejo de compartir y vamos a continuar con la socialización de nuestra segunda evidencia. Bueno, entonces en esta segunda evidencia vamos a trabajar el código es GA2-240-2015-28-AA2 y se llama resolver problemas de aplicación de situaciones de los contextos productivo y social a partir del uso de herramientas matemáticas.
De acuerdo con Blanco, en el año 2006, dice que la resolución de problemas requiere una actividad mental que se pone en funcionamiento desde el momento en que se nos presenta el enunciado y lo asumimos como un reto hasta que damos por terminado el problema una vez hallada su solución. Bueno, esta es una interesante reflexión. Ahora, con base a esta definición, es que nosotros vamos a realizar esta segunda evidencia, que tiene como orientación que primero realicemos la exploración y apropiación del recurso o del componente formativo matemática nivel medio. Vuelvo a compartir pantalla y vamos a ver qué nos trae este segundo componente. Aquí lo tenemos en pantalla. Contenidos del curso, proyecto, aquí lo tenemos, matemática nivel medio. Vamos a trabajar conceptos de área y volumen, trigonometría, ecuaciones, funciones y función lineal. Entonces el objetivo tiene que nosotros apropiemos cada uno de estas. Aquí tenemos las diferentes figuras geométricas planas con sus respectivas fórmulas de área y perímetro. Tenemos un videoclip que nos explica qué es un volumen o qué son los sólidos regulares. Hay una herramienta que nos muestra, hay un videoclip que nos muestra el uso de la herramienta GeoGebra, que también se las voy a presentar. Aquí voy a mostrarles en pantalla cómo funciona GeoGebra. GeoGebra es un software gratuito que nos permite a nosotros simular o aplicar muchos conceptos matemáticos y geométricos y estadísticos. Aborda pues casi todas las áreas o todas las ramas de las matemáticas. Entonces, ¿en qué consiste esta aplicación? Aquí tenemos el plano cartesiano. Entonces, si yo quiero construir una figura geométrica, entonces miren, aquí hago un punto, otro y otro punto. Aquí tengo un triángulo. Quiero saber el perímetro, entonces aquí en la parte superior hay una barra de menú. Aquí busco donde dice área, toco y tengo el área, es igual a 15. Ahora voy a preguntar por el perímetro, que corresponde a qué, a la suma de sus lados. Entonces toco aquí, me dice que mide 6.7, aquí mide 6.32, me dice que el perímetro es igual a 18 y que este lado mide 5. Ahora, yo quiero insertar una función, porque nosotros vamos a trabajar la función de costo. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí hay una barra de entrada, si me permiten, donde nosotros vamos a insertar esas ecuaciones o esas expresiones algebraicas. En este caso, yo quiero que ella me ubique, me grafique la función f de x igual x a la 3. Entonces yo le escribo aquí x elevado a la 3. Y esta es una función cúbica que vemos aquí de color verde. Nos permite a nosotros poder reconocer el comportamiento de esta función. Entonces es una herramienta muy valiosa. Espero que la puedan utilizar y que les pueda ayudar a verificar si sus procedimientos son correctos. Bueno, entonces volviendo a la evidencia pues primero nos pide que realicemos la exploración y la apropiación del nivel medio. Aquí tenemos las instrucciones. Para esta evidencia se toma como estrategia el aprendizaje basado en problemas. Y aquí está el problema. Y quiero que estén muy atentos, estimados aprendices. ¿Por qué? Porque al momento de yo realizar la evaluación de estas evidencias voy a ser muy riguroso con cada una de estas instrucciones. Una firma de arquitecto en una estrategia de mercadeo muy innovadora busca entregar a cada uno de sus clientes una casa de chocolate a escala como la que se ve en la figura. Ahora,
La repostería que contrataron para llevar a cabo dicho proyecto tiene dos inconvenientes. El primero es que es el uso óptimo de la materia prima en el diseño de la casa, y el segundo es encontrar una opción económicamente viable para el empaque de la casa, pues al ser comestible debe estar protegida con una vitrina de metacrilato. Se solicita que para aportar a la solución de esta situación realice lo siguiente. Ojo, realice lo siguiente. ¿Cuántos siguientes son? 4. El primero, plantea una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Ojo, área. B, busque una función que represente el costo total de una casa de chocolate versus cantidad de casas de chocolate. Para esto debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos como el costo de la materia prima, el salario de los reporteros, el costo del material de la vitrina en la que se entregará la casa, entre otros. Ahora, ¿dónde yo puedo reconocer conceptualmente el concepto de función y su aplicación? Aquí en el recurso de aprendizaje ya lo estoy buscando. Aquí está el de ecuaciones. Aquí está el de ecuación lineal. Sistema de ecuación lineal. Voy a darle siguiente. Ahora sí tenemos aquí el de funciones, definición y ejemplo. Y aquí hay unos ejemplos correspondientes a lo que es la variable dependiente e independiente. Aquí están los diferentes tipos de funciones. Aquí dice ejemplo de aplicación de la función. Aquí hay un ejemplo también. Listo. Bueno, compartiendo pantalla con las instrucciones de la guía. Entonces, tenemos también por último, propongo una solución más rentable para la entrega de las casas de chocolate. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes plantean una función de costo donde se pueda optimizar, ¿qué es optimizar? Pues es hacer las cosas de la mejor forma, pero eh, con la menor cantidad. Por ejemplo, ¿cómo podemos optimizar el proceso de fabricación de calzado? Entonces optimizamos cuando cambiamos algún procedimiento que nos permita ahorrar cuero y producir la misma cantidad de zapatos. Ese es un ejemplo de optimización. Y por último dice, plasme estos resultados en un documento donde justifique la solución que le dio al problema. Entonces, el documento debe tener estas 4 instrucciones. Debe tener portada. Miren lo que dice aquí. Informe, planteamiento de ecuación. Para el desarrollo de esta evidencia, ¿qué dice? Deberá elaborar un informe en el cual aborde los siguientes puntos. 1. Portada. 2. La ecuación que define el área total de la casa y su respectiva explicación, que sería el numeral A. La función que relaciona el costo de producción de las casas versus cantidad de casas de chocolate con su respectiva justificación. Propuesta de mejora de proceso. Conclusiones y bibliografía. El documento debe ser en formato PDF y el producto para entregar corresponde a informe del planteamiento de la ecuación. Y aquí dice, para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio planteamiento de ecuación EA2 240 2015 28-AA2 EV01. Bueno, estimados aprendices, me gustaría escucharlos, qué inquietudes tienen, cómo, cómo van a desarrollar la actividad, cómo lo van a hacer. Me gustaría escucharlos. Si hay preguntas.
No, profe, yo no tengo inquietudes, yo lo entendí perfectamente. Ok, entonces miren, clave. Vamos a recapitular todo lo que hemos visto, ¿verdad? Bueno, clave. Primero, reconocer, más que reconocer, apropiar o repasar, porque son conceptos matemáticos muy básicos con relación a las operaciones básicas. Si ustedes ven el anexo en cada uno de los diferentes situaciones aborda números fraccionarios. Entonces, cuando ya nosotros reconocemos a la fracción de manera gráfica, como lo hice con la botella, el denominador indica en cuántas partes divido la unidad y el numerador cuántas tomo. Ya con eso yo puedo dimensionar cualquier situación con relación a una fracción, ¿verdad? Segundo, vamos a resolver las preguntas del anexo, a resolver situaciones para que, ¿para qué? Para poder afianzar esa competencia matemática. Tercero, realizamos el cuestionario. Cuarto, vamos a hacer la exploración del nivel medio del recurso de aprendizaje. ¿Cuáles son los conceptos claves? Conceptos claves para el cumplimiento de la segunda evidencia. Primero, el manejo del concepto de área de figuras planas. Y les presenté GeoGebra. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes quieren prototipar una casa, la pueden hacer en GeoGebra, haciendo uso de conceptos geométricos. Si ustedes observan qué figura geométrica tiene con relación a la base de la casa. Si nosotros vamos a hablar del área de una casa, es como el lote, ¿no? Tiene relación. Si yo quiero una casa grande, yo compro un lote grande. Entonces, es a partir de esa connotación de área, es que nosotros vamos a definir un espacio o una región, no espacio, sino una región plana donde va a estar la casa. Miren el área que corresponde a la puerta, a las paredes, a la ventana, al techo. Entonces, cada una de esas partes de la casa tiene relación con figuras geométricas. Entonces, aquí el software GeoGebra es muy pertinente para que ustedes puedan desarrollar de una manera sistematizada, porque obviamente si estamos en un proceso de formación en tecnólogo, pues también es pertinente que nosotros reconozcamos software y herramientas digitales que permitan modelar, simular y realizar cálculos matemáticos. En alguna situación específica de carácter laboral o ustedes desarrollando su proyecto, va a ser muy valioso el uso del software GeoGebra. ¿Por qué? Porque va a agilizar ese proceso de cálculo de área y de volumen. Y también lo podemos relacionar mucho con el diseño gráfico. Bueno, entonces ahí les dejo ese tips para que utilicen el software y se lo voy a escribir aquí en el chat. Se llama GeoGebra. Es gratuito, es un software con licencia abierta, es decir, todos podemos usarlo al descargarlo. Hay una versión online que se utiliza desde el navegador y es también muy dinámica. Tiene los mismos recursos y funciona igual que la aplicación. Bueno, cuando ya yo tenga claridad frente a los conceptos geométricos y matemáticos con relación al concepto de área de figuras planas, pues ya yo puedo plantear un diseño, ¿verdad? Ya yo puedo plantear una medida, ya yo puedo plantear un prototipo de casa. Segundo componente clave, el concepto de función. El concepto de función de costos. Recuerden que si nosotros vamos a construir una casa, hay dos valores fijos, y ahí lo dice la guía. El valor del chocolate y la mano de obra. Ya lo que va a variar es el número de casas. Yo no puedo tener en un negocio grande o pequeño, si a mí me hacen un pedido de 10 tamales, mi función de costo debe ser óptima para poder cumplir con el pedido. Si a mí me piden 10 tamales, pues yo compro lo necesario a 10 tamales.
Si yo compro para 50, estoy asumiendo el riesgo de tener déficit. No, yo compro 50 porque me pidieron 10 y ahorita me van a pedir otros. Sí, pero esos otros no creo que sean unos 40. Si pidieron 10, si acaso 2, ¿verdad? O 3. Pero 40 adicional no creo. Y si yo guardo eso en el refrigerador se daña. Cuando vaya a preparar el próximo pedido ya eso sabe a feo o a ácido, como decimos acá en la costa, ¿verdad? Entonces, esa función de costo me permite a mí, si me piden 20 tamales, ya yo tengo una función de costo de cuánto necesito yo para hacer 20 tamales. Y si me piden 20 tamales y ya yo sé que gasto X cantidad de plata, de dinero, pues le sumo las ganancias, ¿verdad? Y eso genera orden en un establecimiento, en un negocio, en una actividad económica. Si nosotros reconocemos cuáles son las variables de nuestro negocio, podemos reconocer cuál es nuestro punto de equilibrio o esa meta básica mínima diaria para que mi negocio sea sostenible. Si yo tengo aquí una venta de productos donde yo pago arriendo, donde yo necesito ganancias, donde necesito pagar recibos, transporte, logística y a veces empleado o alguien que me lleva un pedido, entonces yo debo considerar una meta mínima de venta diaria o reconocer cuáles son mis metas para X fechas, para los fines de semana, para las horas pico, para los festivos. Y en ese orden ya yo tengo una proyección y soy consciente a diario de cuál es el rendimiento de mi negocio. Entonces, para eso les pido que por favor sean muy juiciosos en la exploración del recurso de aprendizaje correspondiente al concepto de función. Otro aspecto importante ya para finalizar, el orden del documento que van a presentar. Portada, introducción, todo lo que yo les estuve leyendo a continuación. Porque si yo voy a verificar, voy a calificar la evidencia y la evidencia no cumple con estas condiciones, seré muy explícito en el comentario, en la retroalimentación del por qué la evidencia no fue aprobada. Y esto va para todos, tanto para ustedes que están conectados y para los aprendices que están observando esta grabación. Bueno, estimados aprendices, darles gracias por su puntualidad, darles gracias por el llamado, por el desarrollo de este encuentro de manera satisfactoria, pero requiero de mayor participación. Entre más preguntas ustedes planteen o formulen, más significativa va a ser la socialización y otros aspectos yo podré ahondar, poder profundizar y en ese orden pues todos estaríamos aprendiendo. Bueno, muchachos, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, profesor.